No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Hermano, ya luego cuidaré de tu niña en directa uno. Hermano, con palabra a Dios, colocarse corazón, pido tomar señas, compartir un día. Hacemos eso el título, no temas ni te desanimes. Hermano, un problema grande hoy en día en muchos lugares y en mucha vida es el desánimo. La desánimo, hermano, me han de paralizar. La desánimo muchas veces me han de guiar. La desánimo, hermano, que están bajo el apoyo de Dios, o impediendo de vivir el obrar de Dios el año de vida, ¿ven? A propósito de Dios, hermano, que a veces no hay cumplir el año de vida. Hermano, hay problema usada de desánimo. A entero como ajena. Cada familia, cada persona, o enfrentada con el espíritu, hermano, es desánimo. De cuando duramos a los pastores, de repente, están muchas veces enfrentar con el espíritu. Muchas veces, hermano, cuando mi hermana, vengan de esta vez me desaniman. Hermano, cual sea creyente, o sea, ella, igual me desanima. A la desánimo y anda atacar y tomar ensañan de ya tapecuare. Hermano, de persona desanimada y capuico avanzar hacia el frente. O para estar creyente, hermano, de tomar a un niño con la bella iglesia. A alguien de desanimado, a aplicar obra, hermano. Ambos gente, hermano, de cual llamado de Dios y vida, o cuidar papel. Hermano, a conocer el hombre hacia Caguazú. Eso es la voz de trompeta, inclusive dijo que los muñequeros amigos del micrófono, según la historia, como se dijo allá en la zona de Caguazú, que está inteligente, pero uno de los predicadores más renombrados, la zona de Caguazú, hermanos, ahí me palabras de pastores y a su vez, upea de podería, esa desanimación, que hasta aquí ahora pasó muchos años. A él apenas o con la iglesia, él nunca más predicó, no ya a ver el ministerio que sé, por cuanto se desanimó. De mamá es grado de Eva, y captura desánimo, o ya por año de vida que impacto. Hermano, se puede entero vida con el desánimo. No es porque el pastor, hermano, el pastor no se va a desanimar. No es porque la hermana está hablando, no se va a desanimar. Hermano, la Biblia dice que, hermano, muchos hombres, hermano, se desanimaron. La Biblia es llamar uno de los más grandes profetas, Moisés. La Biblia se desanimó una vez. A él dijo, hoy que hoy llegan de grande, dice el Señor, y que tú estés la carga, la del pueblo, de duro servicio, o la tanda del pueblo, Señor, hacemos calenón. A dicho el Señor, si tu cara se trabaja en Dios. El profeta que tuvo un encuentro con Dios, el profeta que habló cara a cara con Dios, se desanimó y deseó su muerte. La Biblia habla de otro, uno de los grandes profetas, Elías. La Biblia Elías me desanimó y a la que tapé, a ellos jamás que la mata en el golpe, hoy a ver en el día del Señor, guarda y el día de él, para hacer tu casa, se ve la gente. Da cual, hermano, Elías no lleva a como haya, pero hermano, gracias a Dios que Dios nos permitió Elías o Manó a ver y suena de ya no, Elías sale con propósito en el día, a con este proyecto de vida, a ella, hermano, Dios soy Elías, que a eso le llevó el taller de Israel, le bota de un guiñan de Jehú para rey, a le un guiñan en la huepe a Eliseo, allá donde ya tocaban uno de los más grandes profetas también, Eliseo, hermano, Dios usó de gran manera, porque había un hombre que venció el desánimo. Hermano, muchas veces, hermano, culpado, depende, pero por cuanto me deben entregar
regala desánimo, hermano, diga, me di palabra de aliento, me di palabra de fuerza, me di apoyo, diga, no hay o avanzar hacia el frente. Hermano, ¿a cuánto tiempo? Hay tiempo muy difícil. Muchos creyentes, hermano, están desanimados. Hermano, de correr a los chacos en otra ciudad, de topar ex pastor, el pastor, hermano, ni desanimó, de obra, por la necesidad, por los problemas. Andé, hermano, ya la bomba apunta bajo materiales, ahora ya la obra de lado, por ni desanimar. Algunos en no están bajo la iglesia, está guerrear, pero hay que desanimar porque el pueblo no valora cuál. Está pastor, hermano, vivir desanimado en Bamba Elba, hermano, que está lugar, hermano, la pueblo y mal agradecido con el hombre de Dios, había estado de desanimar. Muchas de las veces la pueblo, hermano, no reconoce cuál es el hombre de Dios, incansablemente bajó a Jesús, oraba a ese, guerreaba a ese. A muchas veces la pastora y alegría, hermano, le recompensa, nos arrollamos de echar ahí, ojalá amoramos del pueblo, ojalá amoramos, hermano, el aplauso de la gente, oye, desanimar, porque el ser humano es mal agradecido muchas veces, pero la Dios de la carne, Dios de ella potestado, poco supemará, a esperar esa cuata, de recompensar de él. Para la Biblia, el profeta Jeremías, el profeta llorón, la profeta más hacia a Jeremías. En Bamba Elba, porque Jeremías aquí profeta o va a venir tiempo, hermano, de apostasía a predicar a Israel. Israel se estaba alejando de Dios y vivía, hermano, Israel de una emoción temporal. La Biblia llevaba a Israel, se reunía y los profetas venían y decían, esta es la casa de Dios y tendremos paz, pero el pueblo estaba siendo desobediente a Dios, hermano, y cada uno que venía profetizaba paz, pero el juicio de Dios estaba a punto de acontecer. Y ante ya un grupo de juicio a la profeta Cuela, tu hermano, profetiza lo bueno, lo más lindo, pero el hermano Dios levantaba el que imita a mí, hermano, el que imita a usted, que adolescente, a hizo ese diálogo para ser profeta, para llevar mis palabras a las naciones. Pero mi hermano quiso discutir con Dios. A eso el Señor se una niña cuay, Señor se una ya poco hay, mas ese cosica tuta añe, hermano, a Dios ni pudo convencerse a través de su palabra. A él Jeremías comenzó a profetizar, comenzó a hablarle a Israel su pecado. A Israel Pepe llegó el daño donde echara. La gente nos endluye. En la Biblia, hermano, en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 25, la pueblo de Israel, cuando de Jeremías, la Dios año y pega tu mejor ayudar, Dios año y pecado de socorro, pero no hay por caso, en su lugar, tuye, mala otra cosa, a los botas a Picueli. Jeremías no continuó profetizar el juicio. Llega el momento, este momento, ahí, hermano, en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, Jeremías y la pueblo ve, paraos ahora mismo, ve vitaminas a preiteje, ve movimina, ve vitamina la pendera pere, ve mañamina va a esta pere para peguatá, a ve volvemina peta pera y te cuape, ve vueltamina peta pera antiguo, a ve topata descanso para vuestras almas, ve topata que de alma penorá, ahí la vida no la pueblo oye volverá, a eso que no nos endulce la hereda, orenda y gusto y la hereda, hermano, Jeremías trataba de alertar a la gente, pero la gente no escuchaba. Hermano, ¿cuántos hermanos se han desanimado? Dios muchas veces no ir a corregir, a profetizar, hermano, el mensaje de Dios a la gente nos endulce muchas veces, pero hermano, en la Biblia nos endulce y viene el juicio de Dios sobre Israel. Pasamos, hermano,
pero se quebrantar. Hermano, hoy en día en muchos lugares, muchas veces Dios permitirá juicio y que las iglesias, hay gente muchas veces Dios permitió ya dar su cáncer, otro voy a dar su quiste maligno, otro voy a dar su enfermedades incurables, infarto, derrame. Hermanos, a Dios permití muchas veces que en proceso y capaz más a Dios y la promesa va a arreglar y vida y arrechada de nombre. Aquel día, hermano, era uno de los profetas que más profetizó. Según la historia bíblica, el hermano, durante 25 años a ellos predicar. A ellos, hermano, más hablando en dulce y su fe. Solamente le tocaban de hombres, era que Barú, a pedir eunuco en mí, hermano, en que la palabra de que le venía. Aunque más vea que la gusto, hermano, que le venía, oye, a huevo, que dice cárcel, Cristo menosprecio, Cristo hermano repudio, Cristo hermano muchas veces, hermano, un momento muy difícil, porque oye, es la palabra de Dios. Se hace una cosa, durante que el hermano ella por la gente, durante que le poco era pecado, durante que hermano ella pues la gente ve el pecado, la gente de la hijo, debe corporar, pero el día que el morir como hombre de Dios ha de confrontar a un bebé de ñambuta, hermano, el peso, de ñambuta, hermano, el menosprecio, de ñambuta, hermano, muchas veces la carga pesada. A ver, el mío, ñambuta, hermano, a mí que el mío me desanima en gran manera. A mí me topaco a ver que el mío no me estañan de yarande. Ahí dice el Señor, se va a yo topar en mi andego se seducir, hay que seducir con debe, luego se convence con tu obra peruana, luego Señor se Perú, pero a entender el Señor ante palabras no se para el afrenta o el se menosprecio. Señor, hace pariente, cuela no la será y la ciudadana no la será y las iglesias vamos, Señor, a él no la se servir, a el Señor Juana en la nieve, y ande palabras. Este día el Señor se la predica, este día el Señor se la nieve, y va a ver. Hoy gente, hermano, desanimado muchas veces. Vengan de el Señor, este día y en la verme la familia, este día y en la predica, verme en su espera, este día y en la verme en su espera, va a ver. Señor, allí ama su espera, hermano, desanimado muchas veces. Jeremías estaba así, pero la Biblia dice que la palabra de Dios viene para Jeremías. Ahí Jeremías o trataron de aguantar, pero la palabra de Dios venía como un fuego que ardía en su corazón, que ardía en sus huesos. Ahí Jeremías aguantas eso, pero un dictadura. Ahí no proceso, pero un dictadura. El único es el creyente desanimado y que no puede ir a la palabra de Dios, para ir a las promesas de Dios, para ir a lo que Dios tiene en su vida. A Jeremías cuando baja allí, podemos, Señor, ejercerse muy como torre fuerte para tu lugar. Gloria a Dios. A él no que Dios está en todo, tu hijo no llegó a profetizar. O más en momentos que Dios llega agarrado de por sosiego. Debe imaginar por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué hoy en Dios vivir desanimado? Porque muchas veces, hermano, solamente Jesús veo para oye corregir y mismo, pero desanimado. Voy cantante muchas veces hizo cantar a fina miel de voz cantar y sí me han dejado caer la playa. Ahora está desanimado. Aleluya. Ya le voy creyendo y ya hermano, porque está ahí no congregaré ella porque hoy desanimado. ¿A qué le quiero acá de condición que yo tocar? Pero hermano, haga la promesa de Dios. Se hace hermano el único y que tú también nos envíes. Mira que lugar a él le mando a el propósito de Dios en tu vida. Porque el desánimo, hermano, es tan fuerte. ¡Gloria a Dios! Un pastor muchas veces, oye, eso oraba, Señor, se la vamos a llevar a un lugar.
Muy veces algunos años de cada. Hermano, pero se hacen de una cosa. Es creer la promesa de Dios. Es creer a Dios propósito de la vida. Porque a veces a interesar de la promesa de Dios en tu vida. Porque el hombre puede fallar, pero Dios nunca fallará. Hermanos amados, la carga muchas veces es pesada. A la desánimo muchas veces por exceso de carga. O hermano, el hombre de Dios necesita de compañero. Necesita de compañera. Aleluya. Ella suele hacer ese cargo que hace a ver en el a mover vida de la verdad. Gloria a Dios. Gracias. Hoy gente, hermano, solamente voy a cuando alguien para ir de la carga. A la batalla de la paga. Le tocó a Moisés. En la Biblia que es no visitar su él. A un año de Moisés. Debo impedir ya, voy a impedir una nota de ese último. Pero es cada hombre lleno del Espíritu Santo. Al Moisés llega la carga del Espíritu. Y cuando va a ser lleno del Espíritu, cada hombre pero sabido lleno del Espíritu Santo hasta la carga. Porque hay obreros que a veces van a venir a la carga por el pan de la rula. Hay servir. Hay Moisés mañana que no hay 70 hombres. Paulo. Aí se cacuando ele estava a mãe problema não é solucionado ainda. A mãe pede que a filha o campo já está certo. Aí a Bíblia Moisés o avançasse al rei. Glória a Deus. El desánimo muchas veces por exceso de carga. Aleluya. Porque a veces cuando el pastor tiene que corregir el hijo de la hermana, la hija de un hermano, tiene que controlar todo. A un hermano muchas veces no tenía menos de la pasión de familia corregidamente. De familia de eso le dice a qué pastor. Aleluya. Mira que cargan desde pareja. Vean de bajar. Es muy risa de acá. Muchos hermanos están desanimados. Porque tienen que cargar ajeno. Ahí me lo está viendo. Porque el camino de Dios y tú. Diga, tú ya de comer o otra candela. Cuando él no. Pero debe bajar la carga de mujer o una mujer cuando él a uno dentro de 10 años de igual que de mujer. Dale mañana la carga de unidad de algo. Porque se hace una cosa que carga adecuada 5 kilos de unidad hasta 30 kilómetros. Acá en 30 kilómetros más menos, pero pesando de más de 50 kilos. Acá está creyendo en mi forma. Hay el problema ajeno y entró un poco para allá y no pero y piruja. Para que de mi hermano era un hombre de Dios, pero se desanimó. Y cuando haremos que ahora en tu paz, la oyeres. El problema del mundo es oír la voz del diablo. Y eso te desanima. Si ese hombre de Dios de repente vende fulano y te arrajando de tanto. Aleluya. Alguien prestar mi oído por favor, no es desánimo de vida. Hermana fulana y te repente, hermano fulano y te repente. Siempre lo pasa. Me desanima jamás. Y alma te adora Jesús. Aleluya. Aún encima de eso, por una ley. Gloria. Comienza a desanimar. Gloria a Dios. Aleluya. Otra situación, y cuando el Espíritu de Santo, cuando voy a jugar, es mirar tu problema. Hay gente, hermano, muchas veces el problema no pisa vergüenza de ya. Aleluya, gloria a Dios. Ve cuál la voz de Dios para Pedro, Pedro, Señor, permitís a la largo de ahí. Ahí se dijo.
Pedro jugó hasta a vivir toda la mañana porque esa la tormenta a ver oye y guayó. Gloria a Dios. Ahí soy Dios. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? ¿Acaso no la única como hay un problema solucionado? ¿Acaso la enfermedad única como hay un problema? El problema es muchas veces que tenemos marcado en el problema. Apenas de desanimar, de ya. Gloria a Dios. Eres ya convencido de fe. A siempre de cual en cuenta la palabra, la promesa de Dios sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Porque siempre habrá gente, hermano, que te va a querer meter el desánimo en tu corazón. Hoy la gente a uno no me da ningún peso, la de talento, la de llamado. Hoy la gente, hermano, muchas veces ni, oye, voy a llamar de más y ver ya por la hora. Yo no te pastor un día, después de 7 años, yo lo pasé a visitar. Primer congreso, se me olvidó por una plata a predicar. Abajo probaré la iglesia, mis hijos, el que dijo, voy a estar aquí, medio cocina lento, de orilla. Bueno, cada pastor, como el que le ocuparon, mi mamá, se la apartaron, yo le dije, madre, la construcción con su iglesia. Ahí la pastor se me como decía, la yo vaya a económico, pero por acá no es nada. Dice Juana, yo le doy perdón a los felicitantes. Había sido convencido, le han llamado Dios. Siempre habrá problema. ¿Cuántas veces en mi vida como pastor, hermano, me desanimé? No se le comió que a veces ya no viene esa cubebaña, pero no se la seña. Aunque se mandó mi promesa, Dios ya que no se operó, se ya pueda de consagrando en cualquier lugar. Se operó con una promesa, la semana de la palabra de Dios. Para ese corazón que aquí, hermano, se puede resucitarse y más adelante. Aún en tu situación difícil, acuérdate de las promesas de Dios. Acuérdate de lo que Dios te prometió. La Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confía en mí, se venció al mundo y vosotros también venceréis. Hermano, hay una promesa de Dios para la iglesia. En este mundo hay problemas, hay dificultad, hay guerra, hay lucha. Hermano, pero el que confía en el Señor vencerá el desánimo, vencerá los problemas, las dificultades y llegará a su meta final. Ustedes se alegren en cuenta la promesa de Dios la vida. Hubo un hombre, un muchacho, David, y la Biblia Dios le ungió para ser rey. A David un día jovencita mi hermano fuera de la guerra Javes, por hacer para tembitud, por hacer para pan, también queso. A ellos entró el desafío de Goliat. Casi la mayoría conoce esto. Ahí hermano, cuando me dice pesa, tranquilo. Hubiese vivido la ley, me dio me tajada, hoy que atajada y por eso la familia lo no me contra. Hombre, tajazo de riqueza. Hombre, tajazo de riqueza, por haber dicho cuñada y la ¿cómo piensa? Algo manera gigante, mas algo interesante, la recompensa la vencer a la mujer. Gloria a Dios. Libre de creyente, hermano, reproboso. Oye, creyente de ese hermano de la gente no confiado, amor, gente, problema, pero la vida, hoy entero que para campamento, a Dios, hoy se puede ya. O mañana se va a ver lo que voy a la impinta. Ha dicho que no sabe. O más la noticia a Saúl. Ha dicho que hay un dedo. Ha dicho no, se va a ir a jugar. Se va a ir a
oso, hay una de león, o poco sea con las comerciales, hay una de un enfrentazo. Gloria a Dios. Así mañana Saulo busca ver y para oye la vida se va. No, pero para yo de apoyo. Porque hay cosas muchas veces las de hermano, no tenemos que oír de lo sobrenatural que viene a ver. Eso David no se hace. A Saúl fue el típico de creyente desanimado y derrotado. Aleluya. No tan peor derrotado, más de capul. O bien se bueno, ¿qué tal de ese armadura? Te joga, ¿qué tal de esa espada? ¿Qué tal de la equipo ceja? ¿Qué coño, hermano? Ay, yo le David probar ahí, no. Pues para eso le digo, ser hombre desanimado, hermano, ya tirando todo, hermano. No hay como ser hombre derrotado. Ahí David no se piensa, ¿cómo va a disputar? ¿Cómo va a hacer onda? Ellos le van a quitar 5 piedras a oveja. Uno que haga y la gigante. Pero la David de cuál que se imaginaba la David de Colimento era hasta con 5. Porque Goliat le con 5 y mi hermano a 4 y un platajo y los 5 años para batallar. Hay hombre de fe. Aquel hermano, yo me imagino 15, 16 añitos, pero era un hombre de fe. Darío, oh hermano, Saúl trataba paisa, pero David no entendió la palabra de Saúl que iba a desanimarlo. Él hermano un majeo y enfrentar al gigante. El gigante hizo mi palabra de desánimo, hermano, pero se imagina David y nos entendió la palabra. Hermano, de gigante, él se va a ir con ella botan, debe imitama, con debe hacer aguay, y se garrote, hermano, tanteado paisa, pero que gigante lo igual, hermano, que David era chico, era pequeño, pero el que venía detrás de David era el gigante poderoso. Hermano, David dijo, no, que tenía hacer ayuda, se tenía esa ayuda en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él tenía dicho, que hay un Dios en Israel. Se quería resolver su mano. Él con la fiera en el problema de solución. La lucha de contra fin. La dificultad de contra momento de acabar. Hermano, porque Dios es grande. Yo conozco a un Dios de milagro, a un Dios de poder, a un Dios que abrió el mar rojo, un Dios, hermano, que hizo grandes proezas. Hermano, aparte de Dios de la yacería, aparte de Dios que captura la mano, hermano, porque hay un la Biblia dice que David venció, recibió la recompensa. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de su enemigo. El problema es de muchos creyentes hoy en día, no la voz de su enemigo. Mi alma te adora. Hay mayor de repente a alguien de joven que aquí está en la gente de una fulana. No, ¿qué como haga usted que dice que la iglesia? Por eso tú la voz de tu enemigo. Pero que no te va a ir de eso, de trabajar si no te llame a Dios porque no se misericordia. A Dios te despojar. Aleluya. Se llama hermano otro hombre de Dios, fue José. ¿Cuántas dificultades? Fue rechazado por sus hermanos, pero él tenía un gran propósito de Dios en su vida. Aleluya. La Biblia dice José de haber sueño. A Dios tratar en bien. Para el propósito a Dios de coger bien. Más ver oye. Y hermano, pero es imposible. Porque hay cosas, Dios trata muchas veces, Dios trata en bien más personal. También falta de compartir pena ni amor, sino de creer que Dios te voy a poner bien. La Biblia dice a un hombre que a comer un amigo de alento, eso es de mi votación de fe, que eso no debe ir. Hasta que la envidia y la Biblia, hermano, o la calle, hermano, y desenfreno, o puede ser que yo casé sobre, hasta que yo puedo ser esposo, hermano, no es al otro día, o en como esclavo. La Biblia dice aún en Egipto que con grandes dificultades, pero ahora con mente que Dios tenía un propósito.
propósito grande en su vida. Estaba con mente, hermano, la promesa de Dios Jesucristo, es un sueño de la Dios de poca gente. E poi volverse volver al demonio, tratare di suendeo para che per le fama, le famiglie antiche di classe ma di Israele, del tuo amico per la vera Israele, dai quali la crescente di hoy en día veniamo a del mundo y cuenta que la que llama la pensa y con angüe, se pactó no penáis, hermano, fuera no penáis, pero José la Hanel, aunque hay la promesa de Dios para mi vida, ahí no, a pesar de mi dificultad, hermano, confiar del Chávez, no continuamos confiando del Chávez. La Biblia dice que llegó el momento de la casa de Yahweh Potifar. Dios le pudo honrar su el diablo procuró de una forma otra vez para destruir su llamado, su ministerio, porque intentó destruir a través de su hermano Anicatui. Juan tanteado de destruir jamás, su hermano le llamando a través del pecado, del adulterio. Hermano, que Potifar se ha seducido por la carnalidad, exceso, hermano, intentó caer con él en adulterio, pero José tenía en su mente, hermano, la promesa de Dios. Hermano, el creyente que vence el pecado es aquel creyente que tiene enfrente la promesa de Dios, que todo el tiempo está conectado con Dios diciendo, no, yo sé que Dios tiene obra en mi vida, yo sé que todavía Dios tiene algo que hacer conmigo, yo tengo que vencer, yo tengo que seguir adelante. El diablo intentó destruirlo, pero la Biblia dice José se optó por caer en pecado. Él no, más que se le saca otra. La ofrenda se dio para poder ir pecado tan grande. Hermano, no tenía iglesia, no tenía un pastor, no tenía ni un solo siervo de Dios que le apoyara en ese lugar, pero le iba a él cumplir la promesa de Dios. Hoy por la que pia ahora rechazada estamos enfrentadas, pero Dios nos está gentil. El hermano fue acusado de intento de violación, fue llevado en la cárcel nuevamente. El diablo quiso destruirlo, pero se imagina, José se levanta en la cárcel y empieza a orar. Ahí donde el Señor se cree la promesa de Dios. La execuo y la cárcel, veíamos. La execuo y crea mi amor, pero a creer a Jesús, la descendiente de la raza victoria. De la raza victoria, Señor. Ahí van a José orar, hermano, pasaron muchos años, pasaron tiempo, hermano, pasaron momentos difíciles. Llega el momento que José fue honrado, hermano, delante de Faraón. A José, hermano, y mandó de la promesa de Dios en la Biblia, a donde presentar a Moguaré, hermano, delante de sus hermanos. Y mi hermano, pero ni es una Moguaré, no debe. Ahí mandó a la promesa, no le da, ya que supere. O esa la Moguaré, mi hermano mío, y arrodillas, no debe. Ahí coa Dios la de Jesús, cago ese. Ahí nació coa el precio, coa el Señor la pagaba y todo. Coa la preparación de la cual se envié. Y la cual hay sapo, yo para colocarte. La Biblia, hermano, José no guardó rencores, porque él entendía que era el diablo el que procuraba destruirle por cuanto tenía un llamado en su vida. Él venció, fue honrado. 8 hombres que venció el desánimo fue Jacob, padre de José. La Biblia dice José por el día. La Italia creo que hizo hermano su túnica, vamos a ver esa locura, vamos a ver vamos a tocar. Cuando la vida no, cuando la vida es tu vera de país, algo de un león o alguna fiera. Y hermano, que ahí mismo, hermano Abraham atacó, mejor dicho, hace con la vida. Ahí la vida con su semblante le agarró una tristeza que casi llegó en su tumba. El hermano José Jacob quedó desanimado.
porque era el hijo que él más amaba, estaba perdiendo. Hermano, iba a ir cuerpo fue, lo sai, hermano, solamente la situación va a ayudar. Pero ver la historia, hermanos, sus hermanos volviendo de Egipto, ya sabiendo que José estaba vivo, o que iba a ver papá, donde la vieja y jugando mano y la voy a comer. Porque Egipto me va para el rey, señor, gobernador de Egipto. Y el hombre que estaba desanimado, él no anime y use otra vez. Ay, hermano, se hace esa juventud. Pero ahí, hermano, un ratito yo creo pensar, ahí no, apretaron a manota peisa desanimado. Ahí la pumata jata esa, porque se la había sido y comer a él. Venció el desánimo. Si Jacob, hermano, no se levantaba de ese lugar, jamás iba a volver a ver a su hijo. Pero por cuanto venció el desánimo, venció esta situación difícil, pudo ver a su hijo vivo, pudo ver, hermano, la promesa de Dios cumpliéndose la vida de su hijo. Él quería hacerle algo. No hay cuánto tiempo más para orar en familia de vinagre. No hay cuánto tiempo más para orar en el video del vacío para ver en el hermano, arrendado la verma y se ascende con este día. Él con ánimo, él con fuerza con este día. Para continuar a orar. Porque Dios a que nosotros servimos, Él cumple sus promesas. Él cumple su promesa. Hermano, se siente a orar una pegada a eso. Señora, que le hace, hermano, a abundamos a esa tarde servíamos. Señora, que le hace, hermano, a conocer a esa tarde servíamos. A esa señora lleve plata, oro, pero la lleve, Señor, antes que se fija ese cuerpo, hoy metí ataúd, Señora, ese acceso el cuerpo adorando de ella. Señora, ese acceso que lo servían de la fe. Señora, antes que ese cuerpo conocer de cementerio, de sepulcro, Señora, creer, tendremos la gracia de presencia. A que se impulsaba cada remalrada de la mala lágrima y donde cada de hombre. Hermano, este día yo me desanimar. Es tiempo de que recobre fuerza y siga orando. Conquista ahora. Hermano, busca la promesa de Dios para tu vida. Hoy Dios está hablando aquí, hermano, y te está diciendo: no pares, vence tu desánimo. Hoy Dios te está diciendo: no escuche la voz de tu enemigo. Hay gente que Dios le está diciendo: escucha mi voz en esta noche. Él está aquí. Solamente crea. Hay momentos muy difíciles que uno tiene que atravesar. Hay un pastor en Santa Rosa de la Valle, hermano, que pasó una situación muy difícil. Hermano, dejó unos cuantos de familia, a una de familia de la escuela, cuando después de allí,
2.000 guaraníes me van a servir de verdad. Vamos preparando un cuenta que la foto de la escuela, a ver. Ahí supe, papá no le recreo nada. Ahí tú no le puedo. Ahí se esta mejor. Ana cresceu o recreo, que se arrastra a ver algo lá dentro do recreo. Uma relatório lá dentro do recreo, do recreo. Ah, sim. Aí ele me pegou e não arrastra, porque a classe não estava tendo boca. Ah, por lo menos a minha secreta. A roupa, pastor, ya la te dijo una persona de carrera, me acuerdo que Paula te dijo otra vez, Pablo y Andrés, Andrés, pero. Para pastor, hermano, mañana se va a un Brasil, mañana con tener a donde espera que está libre de ser aquí. Pero a donde puedo avisar mi amor, le preocupar porque ya le venía a hacer nada asado. A operar en la Biblia, me la aprenderé, pero. Ahora está la placa, tranquilamente, o sea, cuando yo jugar a la pizza con Andy, o con la pastora, se van a ver, no pensar. Vas a el supermercado, por ejemplo, que conocido al supermercado ya. Cuando con la pastora le dice, pastor, él sabe que por una vez o se le espera que se la única tu se le manda con la miseria. Y yo decía, ya por favor, yo decía, mira, ya por porque pila pastor me va a arreglar, como en la bajo uno, me hace las 100,000, para yo le al pastor o sea, en el supermercado ya la con la calle, dice, pastor, debe de tener familia, vai esperar, deixar depois. A gente vai esperar quando ele vai para jogar útil, a gente não dá jogar, pero a jogar ainda, a gente não vai lá, não vai andar depois de Ivana. A gente não ilumina bastante, aí vai para Deus, você quer andar inteirinho. Aí não tem que ser direito, não porque. Aí só é como carteira, aí só não depois. Aí só não vai jogar carteira, não. Aí só não vai jogar inútil, não. Lá vai jogar boa. Homem vai ter jogar, aí só pastor lá vai jogar com som, com abraçado na cobreira, aí só. Aí vai jogar pastor desanimado, vai ver. E mesmo na presença de Deus, vai lá. Hay momentos que el hombre de Dios, a pesar de su situación, tiene que sacar fuerza para dar ánimo a otros. En esta noche, hermano, te estoy diciendo, tenga ánimo, que todavía hay promesa de Dios para tu vida. Aleluya. Este ambiente, hay un ambiente de gloria aquí en esta noche. Y para la soma la batalla, y para la soma la batalla. Aleluya, hay alguien que Dios te está diciendo hoy que la dificultad no te haga quedar en tu casa, que la dificultad de esta noche no deje de hacer la obra de Dios. A pesar de tu situación, siga haciendo, siga cumpliendo con Dios. Quizás es fuerte la tormenta, pero Dios está contigo en esta noche y te está diciendo avanza, siga el frente, tenga ánimo, no pare, sino siga hacia adelante. Aleluya. Jeremías intentó parar, pero la palabra que había dentro de Jeremías era más fuerte que Jeremías. Hermano, que va a pensar que la palabra, copiarle la palabra y maestro y que jala para morir. Había subido el cuartilado y por hacer bien eso. Este día ya que hay una bajoya de llaves. El padre después la gente pues te ya que pata pues te da y dice no, este día se me necesita de tener con la palabra, la unción que lleva fuerte que tú y Dios te está seduciendo para hacer la obra de Dios. Hoy está animando este lugar, aleluya.
ánimo. Que te diga el Señor se vaya hacia adelante. A que el Señor te diga tu tajada y las cosas bien. Aleluya. Espera saya sepen hari kalian yang Señor saya nanggung dari hasil dia. Ami sepen dari aku apen